Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Psicología en Desarrollo. Regresamos con todo para este año y justo empezando queremos abordar un tema que, como pueden ver en el título, habla de el perdón personal. Nos parece como un tema muy importante, que además también es para procurar nuestra salud mental, nuestro bienestar. Y pues como siempre nos acompañan, estamos aquí platicando entre colegas. Está el psicólogo David Delgado. David, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez en lo del podcast este año. También está aquí con nosotros la psicóloga Montserrat Olivo. Montse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Allá también que estén escuchando, qué gusto regresar para este nuevo año y justo con ustedes, compañeros. Y la psicóloga Ariana Briceño. Ari, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y de igual forma, emocionada por iniciar otro año con nuevos temas, nuevas pláticas interesantes, creemos nosotros, importantes. Y pues nada, un gusto iniciar así este 2023. Súper bien. Además, porque como les decía, pues traemos un tema muy importante que además, pues se habla mucho de el perdón, se habla mucho de perdonar a los demás, cómo quitar ciertas culpas en algunas situaciones, pero muchas veces dejamos de lado justo el perdón hacia uno mismo, una misma. Entonces nos pareció como muy pertinente hablar sobre la importancia que tiene el perdón hacia uno mismo, el perdón personal, porque finalmente, como les decía al principio, nos puede ayudar un poquito a estar más en paz con nosotros mismos, nosotras mismas, nos puede ayudar a también entender qué es lo que nos puede provocar como cierto enojo o cierta incomodidad con nosotros mismos para decir, bueno, yo sé que esto me puede costar trabajo y poner como igual un poquito más de atención en eso para trabajarlo y por lo tanto ser más amables con nosotros mismos, nosotras mismas y finalmente podernos dar ese perdón en algunas cosas que probablemente no hemos resuelto o nos cuesta trabajo resolver, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? En efecto, Mari, sobre todo ir aminorando lo más conocido que es la culpa, ¿no? Muchas veces por ciertos eventos lo que primero que genera es la culpa. No sé si les ha pasado, pero justamente también llega a ser como un motivo de consulta recurrente. Es que vengo cargando con mucha culpa, ¿no? Entonces también justamente lo que iremos desarrollando, pues también este proceso de darnos cuenta, como el proceso terapéutico en sí desde dónde viene pues esta parte de culpa, de dolor que nos impide pues perdonarnos a nosotros mismos. Sobre todo porque en ocasiones se dejan de lado ciertos factores o ciertas cuestiones que sucedieron o que nos encaminaron a tomar determinada situación que justo no puede provocar o puede ocasionar esta culpa que va a desencadenar pues el que no pueda perdonarme por algo que sucedió, a lo mejor tuvo una implicación directa, a lo mejor fue algo un poco más contextual, pero a final de cuentas también es importante irlo determinando. Creo que hasta resulta un tanto curioso que creo que la mayoría de las ocasiones, no sé si la mayoría, pero es un tanto más sencillo perdonar a otras personas porque nos hieren o porque nos lastiman, que incluso darnos cuenta de, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué es esto que traigo cargando desde hace cuánto tiempo? Y por lo tanto, ¿cómo ha ido mermando o cómo ha ido, perdón, afectando mis actividades, mi forma de pensar, la manera en la cual interactúo, etcétera? Sí, es importante básicamente generar esta sensación, ¿no? Desde el trabajo con uno mismo, desde la aceptación. Al final de cuentas, el perdón es algo difícil, ¿no? Ya que dentro de estos fenómenos psicológicos que suceden dentro de el perdón, también está la conciencia, ¿no? Y sobre todo la capacidad de no ser rígido, a lo mejor en algunas distorsiones de pensamiento que nos llevan a pensar en todo como una catástrofe o a generar una serie de magnificación en los eventos que nos están sucediendo día a día, ¿no? Sí, yo creo que también entonces empezaría, o no sé qué les parece, como primero definir lo que es como un poco la culpa, ¿no? Porque finalmente es una emoción que todos y todas podemos llegar a sentir y como cualquier otra tiene cierta función, tiene un propósito, que primeramente, y así como decía Monse, uno también lo puede ver mucho, a mí también me llegan en procesos, finalmente la culpa nos hace sentir que algo que pasó o algo que yo hice afectó a algo, afectó a alguien, me afectó a mí también puede ser, y me genera una sensación de malestar en la que como tal nos hace como tener cierta conciencia de una acción que yo hice o de algo igual que no hice, ¿no? Entonces, esa es como
la principal función de la culpa y que finalmente el resultado que puede tener ella es decir, bueno, ¿y yo después qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que yo siento? ¿Qué me toca hacer? Como adquirir como cierta responsabilidad ante eso, ¿no? Entonces el problema muchas veces cuando nos quedamos en la culpa y no avanzamos de eso, nos seguimos sintiendo como con ese malestar, no buscamos una solución o nos cuesta mucho trabajo encontrar una solución para resolver esa situación que nos está generando la emoción un tanto desagradable y finalmente nos puede complicar el paso para llegar al perdón o para llegar a hacerme responsable y que también responsabilidad implica mucho el perdón para entonces yo poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan también? Como que el perdón viene acompañado de esta culpa, ¿no? Pienso que ahí justo, ¿no? Se ve como esta bifurcación de cierta manera en cómo vamos asimilándola y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Está presente, ok, y como bien comentas, ¿no? Y lo hemos platicado en episodios previos. Es una emoción, va a estar presente, todos y todas en algún momento lo hemos sentido, la vamos a sentir, y a final de cuentas la diferencia va a radicar en qué es lo que nosotros hacemos y nosotras hacemos con ella, y por lo tanto, cómo la vamos incluso a gestionar. Platicaba esto de la bifurcación porque me parece que tenemos estos 2 caminos. Creo que el primero y el que más se sigue cuando se dificulta, este perdón personal, me parece que cae más como en recriminarnos, es que hice esto mal o no hice tal cosa y por lo tanto me lo voy a estar recordando la cantidad de veces que sea necesario, pero no voy a hacer nada con ello. Únicamente es prácticamente como que me estoy torturando, entre comillas, de forma inconsciente, acordándome de esta situación sin darle como una dirección. Y por el contrario, me parece entonces que el otro camino justo va encaminado a lo que bien platicas, Mari, que es parte de tomar la responsabilidad e identificar, bueno, okey, de lo sucedido, en qué realmente yo tuve algo, o estuve como implicado de forma directa o igualmente indirecta, y okey, a partir de eso, entonces, aprender y comenzar a aceptar mis errores, y ahora sí, a partir de ellos poder construir y poder trabajarlos. No que se queden ahí como un Pepe Grillo que está constantemente, sino que los identifico, los acepto, igual siguen sin gustarme, pero data o aquí ya tenemos como esta diferencia, ¿no? De bueno, okey, ya sé que hice mal o ya sé que estuvo presente, ¿qué puedo hacer en otra ocasión o qué puedo hacer para que a partir de ahí sea pues diferente, ¿no? O sea, que se pueda construir o que se pueda trabajar algo distinto a partir incluso de las herramientas que a lo mejor en todo ese tiempo a partir de este evento fui agarrando o incluso, ¿no? Parte de lo que haya sucedido. Muchas veces cuando trabajamos la parte del perdón, ¿no? Como que es esta sensación de hablar de justamente, ¿no? De víctimas o victimarios. Y hay una tendencia muy grande a pensar o a repercutir que en este sentido muchas de estas cosas que queremos dejar de sentir o justamente de los principales motivos por los cuales yo prefiero no, ¿cómo explicarlo? Ah, no generar este tipo de cambios tiene que ver muchas veces con esta sensación de tal vez no sentirse como una víctima, ¿no? Siempre es quiero perdonarme, pero entonces a veces no logro colocar alguna etiqueta de forma adecuada, no en el sentido de que tenga algo de malo visualizarme así, no, sino desde la misma aceptación, ¿no? Como que la tendencia es siempre, no quiero ser una víctima, no quiero ser que la gente me vea o que genere estas etiquetas a través de lo que me ha sucedido, ¿no? Sin embargo, este tipo de perdón personal, ¿no? Es aceptar que yo también puedo ser víctima de abusos, de violencia. Por ejemplo, tenemos estas microviolencias que son el ghosting, el orbiting, entre, pues, el gaslighting, ¿no? Entre otros. Pero a fin de cuentas, lo que sucede aquí es esta impresión de tal vez no poder eh, darme cuenta que lo que yo evito es también no generar esta sensación de que yo he sufrido. Ujú. Y entonces no podríamos iniciar este perdón desde la pauta de que me siento mal o me ha pasado esto porque yo estoy negando justamente el mismo caso, el mismo evento de lo que está sucediendo, del por qué yo no puedo llegar
percibirme a mí mismo como una persona que es capaz de desarrollarse o de sentir que tienen que atravesar estas cosas, ¿no? Pero justamente sabiendo que en el perdón, pues aún así tengo que darme este tiempo o ese papel de esto me ha dañado y esto lo necesito trabajar y esto también necesito sufrirlo un poco y llorarlo un poco o quejarme de todo esto un poco, ¿no? Ahora sí, lo que mencionas es clave, porque justamente no nos atrevemos o no nos gusta experimentar la parte negativa de algún evento, tanto porque es incómodo y no nos gusta y es completamente válido, como también lo que nos puede decir el medio, ¿no? Desde el no llores o no estés triste o no te enojes, hasta situaciones más complicadas, más graves, dependiendo de la experiencia, ¿no? Desde, es que como no te diste cuenta antes, es que por qué no lo hablaste antes, es que por qué esto, por qué aquello, porque quizá no contaba con las herramientas o no sabía cómo hacerlo y eso también es completamente válido. Entonces, justamente trabajarlo también desde nuestra propia empatía para nosotras mismas, nosotros mismos y atendiendo también a esto, es válido y es muy necesario también darle nombre a lo que es incómodo y a lo que me está molestando. Y justamente en estas últimas semanas he trabajado la parte de hablar lo incómodo. Muchas veces no tenemos personas de confianza con quienes hablar lo incómodo y entonces hay un ejercicio muy bello que consiste en crear un muñequito de plastilina para que sea nuestra persona con quien hablar. Parece, ay, ¿cómo le voy a hablar de una plastilina? Pero es algo muy simbólico justamente cuando lo que queremos es platicar de eso doloroso o de eso que incomoda para hacerlo válido, darle nombre y pues también sacarlo de nuestro sistema. Si a alguien le funciona, lo puede practicar. Justamente ahorita, escuchándoles, creo que donde, no sé si ustedes se han percatado, les ha tocado experimentar algo así en torno a las consultas en general, donde más podemos observar en ocasiones este tipo de situaciones, o lo vemos un poquito más claro, es en casos donde hay violencia, ¿no? De cualquier tipo, ya sea en la familia, en la pareja, en otros entornos, me parece que es donde está más presente. ¿Por qué? Porque justo está lo que platicábamos, que la persona en sí no se pone en este papel de la víctima, no es porque quiera, sino porque incluso esta evaluación de la situación la encamina a la persona a ello, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, es que no vi las cosas antes, me hubiera salido a tiempo, etcétera. Son como estas pautas entonces que van delimitando precisamente la presencia de quizá una visión un tanto, considero yo, poco objetiva y reitero, ¿no? No es que sea de forma consciente, sino que ahí entonces está también la parte de esta culpa, un poquito haciendo de las suyas. Me parece entonces que en este caso sería importante hacer prácticamente una introspección bastante profunda, bastante compleja y aventurarnos de cierta manera a evaluar la situación, no desde la única postura en la cual he estado viendo, sino retomando lo que platicábamos al inicio, contextualizando. Por ejemplo, no sé, a lo mejor era una persona que tenía, como bien comentábamos, ¿no? Tenía menos herramientas o era una persona más joven que se encontraba en un entorno completamente diferente, no sé, me sentía solo o sola en ese momento, por lo tanto, prácticamente las circunstancias me orillaron a mantenerme ahí y por lo tanto ahí vamos modificando un poquito este curso que trae consigo la culpa, ¿no? O este discurso de, bueno, quedaste ahí prácticamente porque querías. Aquí ya estamos considerando entonces otros factores que aparentemente se van quedando de lado y que pueden poco a poco iniciar este proceso para empezar a sanar y para entonces empezar pues a otorgarnos prácticamente este perdón. Sí, que justo tiene que ver un poquito con la cuestión de responsabilidad que hablábamos al principio, ¿no? O sea, yo creo que también el perdón no solo es como un proceso, sino también finalmente es una decisión o una forma de sobrellevar algo, o que incluso ese perdón lo podemos ofrecer a los demás en algunos casos, ahorita específico hablando del perdón personal, es algo que nos podemos ofrecer a nosotros mismos, em, porque finalmente es algo que yo ya hago consciente con esto que comenta Ari también, de decir, bueno, ¿qué tanto es mi responsabilidad? ¿Qué tanto a mí sí me toca decir, aquí yo debo de hacer una reestructuración, un cambio, que finalmente esa decisión consciente, esa toma de responsabilidad
de cambiar esa culpa por responsabilidad, como hablábamos, que finalmente me va a llevar el perdón, nos puede liberar finalmente de esos sentimientos desagradables porque ya cumplieron su función, ¿no? Que muchas veces puede ser enojo, puede ser culpa, puede ser dolor, que finalmente hasta podríamos decir que un poquito el perdón también tiene que ver como, o es parecido a un proceso finalmente de duelo para primero decir, bueno, ok, ya hice consciente que pasé por esto, negocio un poquito, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Eh, y entonces después le doy como cierta resolución, ¿no? Entonces, entender que en ese perdón podemos tener como muchas opciones más que objetivos de decir, yo tengo que hacer esto, decir, tengo la opción de hacerme responsable de esto, tengo la forma de resolverlo de esta otra manera, tomar para la siguiente, por ejemplo, algunas precauciones para que no me vuelva a pasar lo mismo, o que tengo que tener más cuidado en alguna situación, por ejemplo, lo que hablaba Ari de las relaciones de violencia en cualquier círculo de relacional, ¿no? Cualquier vínculo. Y finalmente, cambiar la forma en la que vemos algo las veces que sea necesario para seguir mejorando ese perdón cada vez o para que la culpa cada vez que me pase algo, cada vez que algo sea más difícil para mí, sea más fácil de gestionar, ¿no? Que finalmente la culpa va a seguir existiendo porque decíamos es su función, pero que sea una forma más amigable o que cuando llegue y tengamos que pasar al perdón sea una emoción sí desagradable, pero que la sepamos sobrellevar de mejor manera, ¿no? Claro, como lo mencionas, Mari, el perdón implica soltar ya la parte desagradable, como dolor, culpa, enojo, etcétera, y nos es bastante útil. Justamente por esta parte de irnos guardando las emociones, que no sea este saquito que vamos guardando y cargando al mismo tiempo, sino también justamente, queramos que no, también nos trae repercusiones físicas. A lo mejor insomnio, a lo mejor malestar estomacal, a lo mejor ya tengo dolor corporal, etcétera, etcétera. Entonces, eso también puede ser un alivio cuando empezamos a soltar ese dolor. Y principalmente no hay que ver el perdón como una parte de vulnerabilidad. Obviamente nos estamos mostrando vulnerables, pero hay que verlo más como una situación donde estamos siendo flexibles con nosotros mismos en esta situación de experimentar lo que es desagradable, pero justamente también el proceso de resiliencia. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo puedo mejorar? Etcétera. Entonces, en este sentido de atención, ¿no? Hacia lo que tengo que hacer, ¿no? En esta flexibilidad hacia el perdón, muchas veces nosotros olvidamos o no le damos una importancia relevante a los problemas, ¿no? Nunca pensamos que mis problemas son lo suficiente, ¿no? O hay esta tendencia a bueno, o sea, yo acabo de terminar con mi novia, pero mi primo Juan ya lleva 10 meses soltero, ¿no? No es un problema. Al final de cuentas, intentamos minimizar, ¿no? Este impacto, este deterioro de lo que implica sentir, ¿no? Y de nuevo, el perdón no es dejar de sentir, no es ya lo olvidé, sino es estoy consciente de que ha pasado esta situación, de que me ha provocado tener algunas conductas que fueron molestas o incómodas en algún punto de mi vida, pero ahora las puedo regular, ahora las puedo encontrar, ahora puedo hablar de ello que me molesta, ¿no? En esta situación, reconociendo que también yo tengo problemas personales, ¿no? Y que cada uno de mis problemas, pues también tiene el derecho de ser revisado y ser sentido y tener una magnitud pues adecuada a lo que estamos observando a través de esta misma percepción respecto a problemas de distinta índole con distintas personas, ¿no? Justamente, miren, les quería compartir. Estoy viendo una serie que les recomiendo a ustedes, compañeros, compañeras y a las personas que nos escuchan. Se llama Manifiesto, está en Netflix. De verdad es una joya. Bueno, a mí me gusta mucho. Pero el punto de ello y por qué la menciono es porque hay un caso que me recordó ahorita lo que estamos abordando. Sin llegar con mucho spoiler, prácticamente la protagonista llega a un punto en el cual vive una situación bastante compleja, en la cual había ido con su mejor amiga a una fiesta, ambas toman y ella decide manejar, la amiga también va muy ebria,
y pues tiene un accidente, la amiga fallece y pues claro, ¿no? O sea, a lo largo de la trama vamos observando precisamente como la progresión, en el caso de ella, no recuerdo ahorita su nombre, no puede ser, pero bueno, vamos observando cómo es que está presente dentro de todas las actividades que realiza. Igualmente, sin entrar, se los prometo mucho spoiler, el punto es que ella es policía, es detective. Entonces, a final de cuentas, empieza a mermarle en la parte laboral, claro, también en la parte familiar, personal, pero por ejemplo, en la parte laboral, porque ella no se sube a un carro, o sea, ella ya decide dejar de conducir por toda esta culpa o por toda esta quizá falta de lectura o asimilación de lo que había sucedido, ¿no? A final de cuentas, bueno, reitero, sin andar en detalles, vamos observando, vamos acompañando ahí a la protagonista en todo este proceso de cómo ella va modificando la percepción a través de lo que vivió, ¿no? Como bien comenta, no se trata de olvidarlo y no se trata de decir, bueno, borrón y cuenta nueva nunca pasó y a lo que sigue, ¿no? Al contrario, es entonces reconocer y creo que algo importante también que me gustaría añadir es identificar entonces qué es lo que yo quiero buscar, o sea, a través de lo que yo me estoy dando cuenta, qué es lo que busco y hacia dónde lo quiero enfocar. Ok, claro, o sea, está la parte de perdonarme y poco a poco ir aligerando este peso o esta culpa, sin embargo, ¿qué es lo que busco con todo ello, no? O sea, ¿para qué lo estoy encaminando? ¿Qué es lo que me gustaría alcanzar? En el caso de ella, por ejemplo, lo que buscaba prácticamente era poder retomar sus actividades, claro, perdonarse por lo que había sucedido con su amiga y poder continuar en general, ¿no? Con el trabajo y con su vida, etcétera. Pero creo que también es importante entonces añadir esta parte e incluso, así como platicaba, perdónenme por decir mucho esta palabra, pero de contextualizar en torno al pasado de, okey, ¿cuáles fueron las circunstancias que también estaban presentes dentro del evento? Me parece que también entonces irlo enfocando a una situación futura, en la cual la situación o el evento ya no va a ser lo mismo, ya tengo diferentes herramientas, ya he vivido diferentes cosas, puedo irlo manejando desde otras perspectivas, a lo mejor mi red de apoyo ya es completamente diferente a la que tenía en ese momento, entonces enfocarlo también en cómo me siento en la actualidad, qué tengo en la actualidad y qué puedo tomar de esto para poder entonces echarme ahí un pequeño brinco al pasado y de cierta manera empezar pues a subsanar, ¿no? Sí, Ari, yo creo que también con esto que dices de la serie que nos recomiendas, me hiciste también acordarme de algo muy importante que tendemos a hacer, sobre todo cuando nos cuesta trabajo perdonar, que tiene que ver con poner cierta distancia física o emocional, o a veces vienen juntas, de eso que pasó, ¿no? Con esto que decías de que ya no se subió a un carro, finalmente está poniendo distancia física para evitar esa situación o para no confrontarla, pues evidentemente porque uno no se siente listo para hacerlo, pero también finalmente si a la mera hora no lo resolvemos o no le damos su lugar, no le damos eh, esa salida o ese escape que estábamos platicando de darle un nombre, como el ejemplo que ponía Monse con el muñequito de plastilina, ¿no? Que también hay muchas otras estrategias, ¿no? Escribirlo, platicarlo a alguien, hablar solo, hablar sola, también a veces ayuda. Entonces, finalmente ponerle esa distancia, a veces física y también acompañado de lo emocional, lo que estamos haciendo es que finalmente lo estamos evadiendo. Entonces, a la mera hora, pues puede que la culpa quede latente, parece ser que desaparece, pero finalmente es algo que no estoy resolviendo, porque entonces no la puedo sentir, pero no me subo a un carro, no la puedo sentir, pero si tuve algún problema con mi familia, por ejemplo, o yo sé que quería a alguien, evito a esa persona, ¿no? Entonces, es muy importante que son como también indicadores que nos pueden hacer ver que esa situación finalmente no la tengo resuelta y que entonces no me he dado el espacio de llegar como a esa aceptación de lo que yo tengo que hacer, del compromiso que hemos estado hablando a lo largo del episodio, para dar el siguiente paso en ese perdón. Entonces, la aceptación es algo como el siguiente paso cuando somos conscientes de esa responsabilidad que yo tengo, ¿no? Porque finalmente la podemos conocer, que también eso lo hablo mucho con los consultantes, ¿no? Una cosa es ser consciente de lo que yo hago o lo que no hago, y otra cosa es qué hago con eso, ¿no? Y justo creo que es como la parte como importante de, al menos en esta cuestión del perdón, decir, bueno, ¿qué sigue después de que ya me di cuenta que hay una cosa que yo tengo que perdonar, ¿no? Que sería como, pues un poquito ya hacia la aceptación, ¿no? Muy bien. De esta forma, justamente, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollar la habilidad
de ponernos en contacto con este momento presente en el que se dan pensamientos y sentimientos, ¿no? Al final de cuentas, el perdonarnos es darnos cuenta de esta necesidad de evitar la sensación de estar a la defensiva o dependiendo de lo que la situación permita, ¿no? Al final de cuentas estamos buscando una persistencia o un cambio a volver a lograr estos valores o metas personales que se hayan perdido. Ujú. De esa misma forma, pues nosotros tendremos que ver cómo yo actúo dentro de ese contexto, de fusionar ciertos pensamientos automáticos que se dan cuando yo sufro una contingencia y trabajar desde este proceso de aceptación, vamos a estar justamente formando algunos estilos de respuesta. Estos estilos de respuesta puede ser abierto cuando hay una en sensación de difusión y luego de aceptación o mixta. También tenemos un estilo de respuesta al perdón que se le llama como centrado, que es cuando yo genero conciencia de mi presente y de mí en contra del contexto. Y otro que podría ser llamado como comprometido, ¿no? Aquí es estos valores acción con un sentido de compromiso que me lleven a la respuesta del sentido de, pues, pasar hacia otro punto hacia adelante, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que saber, ¿no? Que también puede haber una dominancia verbal bastante grande a la hora de trabajar o formular estas sensaciones de perdón. Si ya bien lo hemos hablado a través del episodio durante distintas categorías como la culpa, el no saber medir mis problemas adecuadamente o esta sensación de tener pensamientos o conductas piloto, sin pensarlos de una forma en la que constantemente estén apareciendo sin más, nos va a llevar a justamente a adoptar este tipo de posturas, ¿no? Sin embargo, aquí va a ser pues muy importante cómo es que yo genero estas acciones o esta forma de orientar, ¿no? La determinación sobre un nuevo propósito, ¿no? En transformar esta sensación de perdón puede ser también a través de la motivación, basada en mis valores personales, crear una nueva ruta. Y entonces en este momento, o el perdón implicará también en cada momento, que yo pueda hacer consciente de todo esto que ha pasado, ¿no? A fin, nosotros tendríamos que mantener incluso hasta generar propósitos a través de un aprendizaje para que eso tenga pues en pie este tipo de ayuda, ¿no? Al final de cuentas yo voy a usar una frase de José Ortega y Gasset: sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender, ¿no? Al final de cuentas pasan estos antecedentes, podemos tener alguna pérdida, podemos tener alguna situación donde generamos esta sensación de culpa por la forma en la que fueron enfrentados estos factores, donde vuelvo a entrar en piel a sentir mi vulnerabilidad o la relación que yo llevaba con algún tipo de vínculo, ¿no? O la historia que podría tener este evento en mi vida. Ujú. Por lo tanto, sí es bastante relevante que estas experiencias privadas no se queden totalmente en lo privado, ¿no? Si yo soy capaz de perdonar, también podría verbalizárselo a la otra persona, ¿no? Pero algo tan relevante sería el cómo o cuándo, ¿no? No voy a llegar y, oye, yo sé que tú me has hecho tanto daño, pero te perdono, ¿no? Al final de cuentas, a veces mucha gente violenta interpreta el te perdono como de, pues ¿qué te hice, no? O, ya me estás dando permiso entonces para seguir de nuevo violentándote, ¿no? También eso tenemos que llevarlo a una gestión individual. Ujú. En este sentido, vamos a trabajar desde los estados o sensaciones que predominen de forma individual. Ujú. De esta misma forma, entonces, generar pues un análisis sobre la funcionalidad que me va a dar el poder aceptar que ya he actuado, que ya he entendido el por qué hice lo que tenía que hacer en este momento. Ujú. Pero que ahora en este otro momento, que es mi presente, lo puedo llevar a cabo en seguir desarrollando mi autonomía, en evaluar algunos puntos que me puedan servir como antecedentes a evitarlo y a reconocer
nuevas formas de convivir y de convivencia saludable conmigo mismo antes que con los demás. Sí, porque yo creo que finalmente eh, hasta podría ser un poquito redundante la cuestión del perdón personal, porque yo puedo perdonar a alguien, pero finalmente quien es como un poquito como los límites, ¿no? Pensamos que los límites tienen que ver lo que yo le pongo a otra persona, pero tienen más que ver que son para salvaguardar mi integridad en la cuestión de los límites, ¿no? Y en el caso del perdón es justo para tener cierta aceptación y cierta liberación de alguna emoción desagradable conmigo mismo. Entonces, finalmente, el perdón a la persona a la que le sirve es a mí misma. Entonces, podríamos incluso decir o concluir que el perdón personal finalmente sigue siendo perdón para cualquier situación eh, o para con alguna otra persona, ¿no? Como esto que decía Vince, no necesariamente tengo que yo perdonar a alguien que me violentó, porque tampoco eso significa que yo le dé pauta para que me siga violentando, sino igual simplemente no necesito decírselo porque no quiero tener más contacto con esa persona o con alguna otra situación y simplemente puedo sacarlo o trabajarlo desde otra manera en la cuestión como ahora sí personal, ¿no? Entonces, podemos también saber, y la culpa es algo, como hablábamos, un poquito difícil de gestionar, el enojo también, el dolor también, porque finalmente son emociones pues un tanto desagradables. Entonces, si conocen a alguien, si ustedes están pasando por algo así, si les está costando mucho trabajo avanzar de esa culpa, avanzar de esa emoción desagradable, de pasar como a la conciencia y a la acción y a la responsabilidad, y sienten que no están pudiendo solos o solas, también se vale decir, necesito ayuda para eso, ¿no? Entonces, también recordar que se pueden acercar con un profesional de la salud mental para que los vaya guiando, para que, como hablábamos, pues igual no tenemos las herramientas suficientes, podemos crear nuevas, podemos modificarlas, podemos mejorarlas, para que cada vez ese perdón o esa culpa vaya disminuyendo y perdonarme poco a poco sea más fácil y sea una herramienta que yo pueda tener para finalmente un mayor autocuidado, una mayor inteligencia emocional, pues y un bienestar finalmente, ¿no? Entonces, si consideras que esta información fue de ayuda, que este tema que platicamos el día de hoy te hizo sentido y lo quieres compartir con alguien que sabes que le puede animar justamente a pedir ayuda, pues ya saben, sin problema lo pueden compartir o poner en práctica. Si ustedes también tienen como esa decisión de pedir ayuda, se pueden acercar también con nosotros. Recuerden que tenemos bastantes redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, en Instagram y en Twitter como Fogata-Azul, en YouTube como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, donde pueden encontrar todos los podcasts o algunos webinars que también hacemos. Y recuerden también semanalmente que tenemos una página de internet, proyectofogatazul.wordpress.com, en la que además también de encontrarse el podcast, subimos semanalmente blogs o entradas en las que hablamos pues también un poquito de temas que hablamos también en el podcast con un poquito más de detalles y son más visuales, por ejemplo. La psicóloga Ariadna justamente tiene una entrada en la que habla un poquito del perdón personal, entonces también la pueden checar. Y pues si quieren una atención más personalizada, si quieren animarse a mandar un mensajito, pueden contactarnos justo en nuestras redes sociales o también mandarnos un WhatsApp al 55 44 56 98 55 y pues con mucho gusto los vamos a atender y les vamos a ofrecer esa ayuda que están buscando.